Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy en nuestro truco 81 de los 101 trucos de Excel te voy a mostrar cómo poder inmovilizar los paneles de tal manera que cuando tengas tablas o datos con muchas columnas pues puedas visualizarlos sin problema. Te muestro cómo. La primera forma podría ser con la opción de inmovilizar paneles, la cual la puedes encontrar en la pestaña Vista, en el grupo Ventanas e Inmovilizar. Eso provocaría un efecto como el que estás viendo en este momento, donde el título con la descripción aparecen anclados a la pantalla de tal manera que hasta la fila 4 puedes ver que no se pierde. ¿Cómo conseguimos esto? Pues como te mencioné, me voy a ir al menú Vista. Como yo ya la tengo anclada, pues me voy a ir a Inmovilizar y le voy a decir movilizar, que es la forma convencional que Excel funciona. Así que si queremos inmovilizar, pues colocaríamos el cursor justo debajo de la fila y la columna que queremos anclar. Me iría a inmovilizar y le voy a decir inmovilizar paneles. Vamos a inmovilizar las filas y la columna que está por encima y a la izquierda del cursor. Y ahí ya conseguimos este efecto, que también en tablas que son con muchas columnas también suele utilizarse mucho. Voy a volver a movilizar. La otra opción es la opción de dividir. La herramienta dividir también es otra posibilidad de inmovilizar paneles. Cuando hacemos un clic en dividir, se aparecen estas líneas que me permiten dividir la pantalla en diferentes cuadrantes y podemos, por ejemplo, ver aquí de manera indistinta e independiente los diferentes paneles. Voy a desactivar la opción de dividir. Y la tercera opción es ya directamente dentro de los datos, convirtiendo estos datos en una tabla de datos, como hemos hablado ya en otros videos. Una de las características que cuando conviertes un rango de datos a una tabla de datos es que si la tabla es muy larga, al desplazarnos y al llegar los nombres de las columnas de la tabla al extremo superior donde están los títulos de las columnas, estos se colocan reemplazando los nombres de las columnas de tal manera que puedas desplazarte teniendo siempre los nombres de las columnas disponibles. Esto solamente, vuelvo a repetir, es posible si a tus datos los has convertido o les has dado formato de tabla de datos. Cuando estamos con el cursor fuera de la tabla de datos, pues esto no pasa. Solamente pasa cuando estamos. Ok, así que ya sabes cómo puedes moverte en una hoja donde haya muchos datos utilizando estas tres opciones: movilizando los paneles, dividiendo usando la herramienta dividir y convirtiendo tus datos en una tabla de datos para poder mantener fija los nombres de las columnas. Espero que te haya parecido interesante el video y que te sirva, que lo puedas aplicar. Déjame tus comentarios, dame un like si te gustó y síguenos para más videos en nuestro canal. Gracias y chao chao.